culto de jóvenes. Qué bueno es ver a los jóvenes en la iglesia. Amén. Y yo quisiera más bien que ustedes se animen para que comiencen también ya a trabajar, a motivar a los jóvenes de la congregación, para que ellos también tengan ese deseo de estar acá los días viernes, que es su culto, ¿verdad? Es el culto que, si bien es cierto, es para toda la iglesia, es dirigido por la juventud. Así que, bueno sea que se animen a otros, como dice la palabra del Señor. Amén. Bien, vamos a orar. Cierra sus ojitos un momento. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque nos permites esta noche meditar en tu palabra, Dios eterno, en este culto juvenil, culto de jóvenes, Señor. Te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón y trayendo la sabiduría de lo alto para que tu palabra sea un ancla, que nos anime, que nos ayude a caminar la senda de justicia que usted ha trazado para nuestra vida. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesucristo. Alabado sea su nombre. Amén. Bien, no sé si acá hay una parejita, si quiere subir, que arriba está la charla de pareja también, si desean hacerlo. Arriba está pastora con las parejas. Gloria a Dios. Amén. Bien, abra su Biblia. Vamos a ir al libro de Jueces. Jueces capítulo 13. Y vamos a dar lectura a los versos 1 hasta el verso número 5. Jueces capítulo 13, verso 1 al verso 5. Amén. Vamos a meditar en la vida de un hombre con propósito. Un hombre con propósito de Dios. Jueces capítulo 13, verso 1 al verso 5. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Lo tienen ya? Amén. Bien, damos lectura honrando siempre al Dios Trino. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Hasta ahí la lectura de la palabra. Amén. ¿Cuántos han escuchado hablar sobre este personaje llamado Sansón? Bien, hermano, mire, es interesante algunos puntos que quiero topar precisamente a los jóvenes, aunque realmente nos compete a toda la iglesia, porque no solamente los jóvenes tienen debilidades, todos los hombres tenemos debilidades. Amén, hermano. Y tenemos que aprender a fortalecernos precisamente en esas debilidades para no ser presa fácil, carne de cañón del enemigo. Y mientras más nos fortalezcamos en nuestras debilidades, en el poder del Señor, Dios va a ir ayudándonos en medio de cualquier situación difícil, en medio de tentaciones, en medio de luchas y en medio de las pruebas. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Entonces la clave siempre va a estar en fortalecernos, especialmente en aquellas áreas donde debemos reconocer que no somos tan fuertes. Porque toda persona tiene áreas en su vida que debe aprender a reconocerlas de su vieja naturaleza, que probablemente les traiga muchos inconvenientes o muchos tropiezos. Ahora vemos acá a una familia, una pareja de una mujer que era estéril, y también vemos que existía una situación terrible en cuanto a la nación de Israel, en cuanto al pueblo de Israel. La situación era que ellos, como nación,
habían hecho lo malo ante los ojos del Señor y por supuesto por disciplina, como disciplina, Dios los había entregado en manos de los filisteos por 40 años, es decir, no era poco tiempo, no era, ¿verdad?, un día, 2 días, una semana, un mes, un año, no. Por 40 años, dice la Escritura, que por haber estado en contra del Señor, el pueblo de Dios, Dios los disciplinó a través de estos enemigos, de los filisteos. Pero como Dios es bueno y todo tiene su fin, ¿verdad? Dios decidió salvarlos nuevamente de la mano de sus opresores a través del nacimiento de un personaje muy conocido, del cual hasta cantamos en la escuela dominical. Este personaje, Dios le puso por nombre Sansón y tenía una característica especial. La característica era que Dios le designó un propósito para su vida. Así lo dice el verso número 5 en su última parte, que él comenzaría a salvar a Israel de la mano de los filisteos, de los opresores. Ese era el propósito. Y quiero detenerme aquí un momento porque es importante saber, usted tiene que saber esto, que no nacemos en este mundo por nada o para nada, que no es que somos una casualidad de una travesura de nuestros padres, que no es que el Señor nos ha traído a este mundo para nacer, crecer, reproducirnos y morir, como lo dice el ciclo natural de la vida. No es así. Cada uno de nosotros hemos nacido y hemos venido a este mundo con un propósito divino. Alguien diga amén. Escúcheme lo que le digo. Todos nosotros hemos nacido y hemos venido a este mundo con un propósito divino. Acá se le manifestó a Sansón cuál era, o por lo menos a los padres de Sansón, cuál era el propósito por el cual Sansón iba a nacer de una mujer estéril. ¿Cuál era el propósito de que este personaje apareciese en la vida de la nación de Israel? Y su propósito específico era que él iba a ser un juez de Israel y que él, a través del poder de Dios, iba a comenzar a salvarlos de la opresión del enemigo. Amén, hermano. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito para su vida? Escúcheme, usted no se desvalore, no se menosprecie. A veces nosotros los hombres nos menospreciamos. Decimos, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para aquello. ¿Qué voy a poder yo esto? Y comenzamos a autodestruirnos, a autocriticarnos, autodesanimarnos, por así decirlo, sin entender que nuestra vida en manos de Dios es muy valiosa. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, nuestra vida en manos de Dios es muy valiosa. Quizás cuando no conocíamos al Señor, nuestra vida no tenía el valor que ahora entendemos que tiene. Y probablemente muchos fuimos profesionales, tuvimos muy buenas relaciones, una familia a la final, pero no teníamos a Dios y no podíamos entender que en Dios siempre hay un propósito para cada persona llamada, especialmente a la iglesia, al evangelio. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Entonces, lo que tenemos que hacer es preguntarnos, bueno, Señor, ¿para qué nací? ¿Para qué vine a esta tierra? ¿Para qué vine a este mundo? No creo que sea, repito, para cumplir un ciclo biológico de nacer, crecer, reproducirme y morir. No tiene sentido. Sería una vida insípida, sería una vida sin norte. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque ya estamos en una etapa, algunos quizás de joven, probablemente después tocará que tengan una familia, así se reproduzcan, y luego ya esperar la muerte. Qué tristeza sería si nuestra mentalidad fuera esa. Qué triste sería para el hombre que piense de esa manera. Y usted y yo tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que cambiar la mentalidad. Dios me ha traído con un propósito. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Dios lo ha traído con un propósito. Dios le ha llamado con un propósito. Y ese propósito, escúcheme bien, no es desde que usted nació, es desde antes que usted naciese. Alabado sea el Señor. Amén. Porque la madre de Sansón era estéril. No podía tener hijos, por supuesto. Sin embargo, Dios le dijo,
no va a ser más tu esterilidad, a través del ángel de Jehová, no va a ser más tu esterilidad, vas a tener un hijo, y ese hijo, este será el propósito, este será el fin para el cual yo lo voy a llamar. Es decir, cuando nace Sansón, nace ya con un propósito específico. Ahora, es natural que los padres nos angustiemos, nos preguntemos, realmente cuando ya se ha determinado una tarea específica para nuestros hijos, que nos preguntemos, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo como padre? Esto es para los padres acá. ¿Qué tengo que hacer yo como padre? ¿Qué debo hacer como padre? Bueno, lo mejor que podemos hacer, y es lo que debemos hacer, es preguntarle al Señor, ¿cómo es que yo debo criar a ese hijo? Porque de la manera como yo críe a ese hijo, de la manera como yo eduque a ese hijo, esa es la manera como él se va a comportar durante el resto de su vida. Los primeros años de vida de un niño son fundamentales. ¿Por qué? Porque los niños son como una esponja que absorben todo en los 5 primeros años de vida. Lo que no se enseñó en esos 5 primeros años de vida, muy difícilmente se va a impregnar en el futuro. Es por eso que cuando un jovencito viene o cuando un padre viene a Cristo y quiere que sus hijos vengan al Evangelio, le es muy difícil encaminarlos o enrumbarlos. Le es muy difícil porque ya fueron criados de una manera y cambiarles el chip no es tan sencillo. Y lo único que resta, por supuesto, es orar a Dios de una manera intensa y vivir una vida conforme a Dios le agrada para ser ejemplo para esos jóvenes o esos niños que ya han crecido y que no están en el Señor y que ellos puedan decir al final de su vida, quizás cuando ya no estemos acá, decir verdaderamente, papá o mamá era un hombre, una mujer de Dios, yo quiero seguir ahora ese camino. Por eso no tenemos que dejar de desmayar en orar por nuestros hijos. Bueno, sabiamente los padres de Sansón le preguntaron, ¿verdad?, al Señor, verso número 8 del capítulo 13, si no ha cerrado la Biblia. Dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Qué sabiduría de padre, hermano. Qué hombre con sabiduría, con inteligencia, de decir, ok, viene un hijo, me voy a alegrar con ese hijo, lo voy a atesorar a ese hijo, porque mi esposa era estéril, no podía tener descendencia, y lo voy a criar, y vamos a salir a jugar, y vamos a hacerlo de aquí, y vamos a hacerlo allá. No, lo primero que hace Manoa es decir, queremos que vuelva a venir el ángel del Señor y nos enseñe, nos diga cómo es que debe vivir este niño. Amén. Para los jovencitos cuando tengan sus hijos, cuando tengan familia, cuando ya tengan una esposita, un esposo y vayan a tener hijos, díganle al Señor cómo debo criarlo, cómo debo educarlo, qué es lo que debo hacer. No quiero hacer las cosas mal, quiero hacer las cosas correctas para que mi hijo sea creciendo firme en el conocimiento de tu gracia, de tu gloria. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Y mire, en el verso número 12, nuevamente Manoa reitera esa petición, reafirma ese deseo de cómo criar a Sansón. Entonces Manoa dijo, verso 12 del capítulo 13, entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Yo le hago una pregunta para los papás que están acá. Le han preguntado al Señor, Señor, ¿cómo debe ser la manera de vivir de mis hijos? ¿Qué debo hacer con ellos? Tomando en cuenta que nuestra vida ya es un ejemplo para ellos. Amén, hermano. Qué duro y qué difícil en la vida, hablo también a los jóvenes, qué duro es que un padre se esfuerce por criarlos en el Señor,
por enseñarles, por educar valores, por que ellos sean personas que vayan a ser útiles a esta sociedad, esforzándose para que estudien, para que sean profesionales, para que sean alguien en la vida y que inclusive demanden de tiempo, de recursos, que más allá de sus fuerzas, inclusive hagan muchas cosas para que sus hijos sean triunfadores en este mundo y no perdedores y fracasados de los cuales estamos llenos en esta sociedad. Y qué duro es para un padre que después de tanto esfuerzo y que después de tanta lucha, después de tanta dedicación, los hijos cuando llegan a la juventud, a la adolescencia, en lugar de hacer lo que sus padres le enseñaron, hacen todo lo contrario y se desvían. Y se desvían del propósito inclusive para el cual Dios los ha llamado. Qué duro es para un padre ver a un hijo criado bien y de repente andar en pandillas. Qué duro es para un padre haberse formado por su hijo, levantándose 4 o 5 de la mañana para ir a laborar en trabajos muy duros inclusive, y llegar quizás de noche cansado y aún cansado a atender las necesidades de su familia, y que sus hijos a los 13, 14, 15 se vayan detrás de los delincuentes, detrás de las pandillas, detrás de las bandas criminales, siendo reclutados porque le ofrecen muchas cosas que quizás en casa no las pueden tener por el momento. Qué duro es para un padre. Y hay muchos padres que sienten eso y le dicen: Señor, hice lo mejor, he tratado donde he fallado. Y ahí vienen los reclamos de los padres a Dios. Pero realmente no se trata de los padres, se trata muchas veces de los jóvenes que, habiendo sido criados en un hogar cristiano, en un hogar con valores, en un hogar con principios, por voluntad propia deciden hacer lo que les da la gana. Amén. ¿O no es así? Así es, hermano. Así es. ¿Usted cree que los padres no lloran, hermano, por sus hijos? ¿Ah? ¿Usted cree que nosotros no lloramos por nuestros hijos? Porque lo que queremos ver es que ellos triunfen en la vida y que les sirvan al Señor con todo su corazón, porque sabemos que ahí está la bendición. Amén, hermano. Ahí está la bendición. Los muchachos, como jóvenes mismos, piensan o creen que la bendición está por otro lado y comienzan a escarbar y a buscar otras áreas que tristemente nos llevan a la derrota y al fracaso espiritual y también personal, en la vida personal. ¿Cuántos quieren ser triunfadores en esta vida, los jóvenes? 4 nomás. ¿Y el resto? La pregunta sería: ¿cuántos quieren ser fracasados? Porque 4 men para los triunfadores, ¿el resto qué son? ¿Cuántos quieren ser triunfadores en esta vida? Escúcheme, de fracasados estamos cansados ya. De fracasados estamos hartos, estamos llenos. Esta sociedad está llena de fracasados. Ustedes, jovencitos, jovencitas, valoren lo que sus padres han hecho por ustedes. Quizás no haya habido una relación muy emocional, muy afectiva, pero no duden que sus padres han hecho todo lo posible y hasta lo imposible para que ustedes tengan bienestar y sean hombres y mujeres de éxito en esta vida. Alabado sea el nombre del Señor. Dale fuertes aplausos a Jesucristo. Amén. No duden eso. Los padres sufrimos también con los fracasos de los hijos. Así como nos alegramos de sus éxitos, sufrimos con sus fracasos. No solamente es el muchacho. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque si Dios llamó a Sansón con un propósito, Dios iba a respaldarlo. Porque Dios no cambia de planes ni de tácticas. Dios designó a una persona para que esa persona sea libertador de Israel. Y esa persona iba a ser el libertador de Israel. Amén, hermano. ¿Qué le quiero decir? Sansón recibió un don especial. ¿Cuál era el don de Sansón? Ser físico-culturista. Pasar en el gimnasio 4 o 5 horas para formar sus músculos. ¿Cuál era su don? La fuerza. Dios le iba a dotar de una fuerza que no la tenía hombre alguno en esta tierra. Yo no sé si Sansón era alto o si Sansón era enano. Lo que sí sé es que Sansón tenía una fuerza descomunal
no por él, sino por el Dios de los cielos que se la dio. Amén, hermano. Eso sí sé. Porque puede haber sido un hombre gigantón, pero que tenía un enano interior que lo hacía caer y lo hacía pecar por su concupiscencia, por sus malos deseos. Amén, hermano. Dice el verso 24 del capítulo 13. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, ¿qué dice ahí? Y Jehová lo bendijo. ¿Cuántos quieren que Jehová los bendiga? Oiga, que no me bendiga nadie, que me bendiga Dios es basta. Porque la bendición de Dios siempre añade, no resta. Amén, hermano. Y lo bendijo Dios, dice. Y verso 25 dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. O sea, hasta ahí todo bien. Hasta ahí el propósito de Dios está cumpliéndose. Hasta ahí este muchacho recibe el don de esa fuerza. El don de esa fuerza. Lo que tenía que hacer Sansón de allá en adelante era vivir en obediencia. La obediencia iba a permitir que su llamado sea un llamado poderoso. La obediencia iba a hacer que su llamado sea un llamado eficaz. La obediencia iba a hacer que su llamado sea un llamado con propósitos divinos. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Mire qué importante es la obediencia. ¿Sabe por qué los muchachos fracasan? Los muchachos fracasan por desobediencia. Porque los padres siempre quieren lo bueno para sus hijos. Pero los hijos en desobediencia fracasan. Amén, hermano. Tomen asiento los recién llegados. Bienvenidos. Dios les bendiga. Amén. Es importante para los hermanos que están en las actividades que los chicos bajen a la predicación a las 7:30, por favor, ¿sí? Sea en cualquier culto, 7:30 deben estar ellos aquí abajo. ¿Por qué? Porque el mensaje es completo, no es medio mensaje, ¿verdad? ¿A usted le gustaría que le den medio pan o un pan entero? Un pan entero, ¿verdad? Entonces, es importante que tomen en cuenta eso los hermanos que están llevando la enseñanza de los niños en la parte de arriba. Amén. Bien. Entonces, les decía que Sansón tenía ese don. Ese don era dado por Dios, el don de la fuerza, el don de poder por el Espíritu, porque dice que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Y en el verso 6 del capítulo 14, si no ha cerrado la Biblia, en el verso 6 del capítulo 14 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Cuál era la particularidad de este muchacho? Que tenía la presencia del Espíritu Santo. Esa es la particularidad de la iglesia. La iglesia tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida para vencer. Alabado sea el nombre del Señor. Así dice la Biblia. La Biblia dice que se nos ha sellado con el Espíritu Santo, que es las arras de la herencia. La Biblia dice que nosotros tenemos la garantía de ser salvos por el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. El sello del Espíritu Santo por el llamado en nuestras vidas. Sansón lo tenía. En los tiempos donde el Espíritu Santo no se derramaba para cualquier persona, Sansón tenía el privilegio de que cuando Dios iba a usarlo, el Espíritu Santo, la fuerza de Dios, venía sobre él para vencer. Alabado sea su nombre. Pero eso no quiere decir que aunque la fuerza de Dios, el Espíritu Santo, estaba sobre él, no implicaba que él caminara en una actitud diferente a la que Dios desea manifiestamente que usted y yo caminemos. ¿Cuántos son salvos acá? ¿Cuántos son salvos acá? ¿Cuántos tienen a Jesús en el corazón? Escúcheme. Si nosotros tenemos a Jesús en el corazón,
Jesús se convierte no solamente en nuestro Salvador, sino también en nuestro Señor. Y la palabra Señor en el griego, que es curio, significa dueño, significa amo, y significa que usted y yo tenemos que vivir en completa obediencia a Jesucristo y sus mandamientos. Alabado sea su nombre. Solamente ahí podemos decir que somos verdaderos creyentes. Amén, hermano. Solamente ahí podemos decir que somos verdaderos creyentes. Pero la desobediencia no está ligada a una vida espiritual, es todo lo contrario. La desobediencia está ligada a una vida pecaminosa, a una vida carnal. Y eso es lo que comenzó a manifestar Sansón en su vida, a pesar de ser un muchacho con propósito divino. Y su fracaso comenzó a hacerse manifiesto. Amén, hermano. Su fracaso comenzó a hacerse manifiesto. Primero por no escuchar a sus padres. El fracaso empieza desde muy pequeño. Cuando vamos creciendo y dejamos de escuchar a nuestros padres que quieren lo mejor para nosotros, entonces el fracaso comienza a manifestarse en la vida de cualquier persona. Amén, hermano. El capítulo 14 dice, verso 1 dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿De quién era hija esta mujer? De los filisteos. ¿Y quiénes eran los filisteos? Los enemigos de Israel, que los oprimieron 40 años. Y Sansón descendió y vio ahí a una muchacha, hija de los filisteos. Dice el verso 2, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. O sea, no era inconsciente Sansón de esto. Os ruego que me la tomes por mujer. Os ruego, papá y mamá, vi a una mujer de las hijas de los enemigos. A esa mujer yo la quiero por esposa. A esa mujer la quiero por esposa. Dice verso 3, y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer. O sea, en otras palabras, el consejo del papá, sabio por supuesto, donde le dijo: hijo, no te unas en yugo desigual, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas, porque no hay comunión entre Cristo y Belial. Si tú te unes en yugo desigual, vas a sufrir las consecuencias de esa desigualdad de fe que tiene con la persona con quien te vas a unir. Escúchame bien, jovencito, porque luego vienen las quejas, luego vienen los llantos, los lloros, los gritos: mamá, ayúdame, papá, ayúdame. Y luego vienen los dolores. Cuando escogemos a la persona equivocada, sabemos que podemos traer al jovencito o a la jovencita porque me gustaron los ojitos, porque me gustaron las piernitas, cómo caminaba, cómo jugaba, no lo sé. Y queremos venir acá y traerlo a la iglesia para convertirlo a la fuerza, cuando esa persona no quiere saber nada con el Señor y simplemente podrá disfrazarse de oveja, pero es un lobo, y te vas con esa persona. Y luego vienen las consecuencias. Luego vienen las consecuencias cuando ya las personas se dan realmente a conocer. Entonces, Sansón no escuchó consejo. Sansón no escuchó consejo de su padre. Podía ser un hombre con propósito, nacimiento con propósito, que tenía la presencia de Dios porque el Espíritu Santo venía sobre él, pero era desobediente. No escuchó a sus padres. Amén. Los fracasos comienzan por la desobediencia. Y la desobediencia, ¿a quién inicialmente? En casa, a los padres, porque Dios les dio a los padres una autoridad delegada para que críen a sus hijos en bien. Amén.
Como que no les gusta mucho el mensaje a los jovencitos. Pero no puede esconder una verdad. ¿Por qué son los fracasos, hijos? ¿Usted cree que papá quiere un fracaso para usted? ¿Mamá quiere un fracaso para usted? ¿Por qué son los fracasos? ¿Por qué son los dolores? Me enamoré de esta, hija, no te conviene. Ese muchacho es impío. No, mamá, tú no lo conoces, tú sabes, tú no lo has visto. Él es cortés, sí, es cortés, es amable ahorita, pero cuando te vayas a vivir con él te va a meter golpes, te va a insultar, te va a maltratar, porque él no conoce a Dios, no tiene temor de Dios, no tiene el amor de Dios para darte a ti. No, mamá, ese quiero. Así como Sansón, ¿verdad? Papá le dijo, hijo, te fijas allá y aquí hay, mira las mujeres acá de tu pueblo. Y tienes que ponerla a mirar allá. Esa quiero. No escuchó consejo. Tengamos el don. Tengamos el don, escúcheme bien. Cuando nosotros no escuchamos consejo, aunque tengamos el don, de nada sirve. Porque la desobediencia o el don no sustituye a la desobediencia o a la obediencia. No sé si me hago entender. No hay sustituto para eso. Si tenemos el don de Dios, si tenemos el Espíritu Santo, usted y yo tenemos que aprender esto. Si no somos obedientes, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Y quizás muchos ya han fracasado. Amén, hermano. Los dones no sustituyen la obediencia. Escúcheme, cuando hay desobediencia, lo que viene después, simple y sencillamente son malas decisiones. No hay más. El siguiente paso son las malas decisiones. Y esas malas decisiones siempre están ligadas a un corazón que no se ha rendido a los pies de Cristo. Siempre están ligadas a una persona que no se quiere sujetar ni someter a la ley de Dios porque tiene su propia ley. Amén, hermano. Porque su propio mal deseo lo lleva a ser atraído y seducido. Y comienza la debacle moral, espiritual y personal. Y va escalando. Rápidamente, vamos un ratito al capítulo 16, verso 1, Jueces. Capítulo verso 1. Amén. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Dice que Sansón fue a Gaza y ahí pasó por un prostíbulo, quizás, no lo sé. Y cogió y tomó a una mujer ramera. Mire cómo poco a poco se va degradando la conducta de un hombre con propósito divino. Cómo poco a poco va tomando malas decisiones que al final van a terminar destruyendo el llamado que Dios le hizo. Porque no se olvide que él nació con un llamado. No se olvide de lo que hablamos, que cuando nació Sansón ya había un propósito específico para él. Ya había una meta, un objetivo claro para él. Cuando Sansón va creciendo y va pasando todo lo que hemos ido relatando, poco a poco nos damos cuenta que ya no tiene capacidad para tomar buenas decisiones. Que ya su mente está nublada, entenebrecida, cegada y ya no puede tomar buenas decisiones, sino que todas las decisiones que toma son en base a su mal deseo, en base a su carne, en base a su placer. Todas las malas decisiones que comienza a tomar Sansón son en base a su carnalidad y no en base a su espiritualidad. Tremendo, ¿verdad? Cómo se va degradando la vida del hombre. Y luego cuando termina su vida, mucha gente termina en ruina, termina en miseria, termina en muerte fea, horrible, termina mal, termina pésimo en la vida.
Y nos preguntamos, ¿por qué? Sí, hay un porqué, hermano. Hay un porqué. Las malas decisiones al final traerán fracaso. Las malas decisiones al final traerán sus consecuencias. No piense nadie aquí que tome una mala decisión que le va a ir bien, a no ser que Dios en su misericordia lo perdone, lo levante y lo ayude. Pero nunca dejará de sufrir las consecuencias de las malas decisiones. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. ¿O no es verdad? Lo que le digo no es una narrativa de la historia de un hombre nada más. No, no. Es una realidad de cada persona. Luego dice el verso 4 del capítulo 16. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Es bonito enamorarse. ¿Cuántos dicen amén? ¿No le gusta enamorarse? Es bonito enamorarse de la persona correcta. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes jóvenes no desean algún día formar su propia familia? Tener su propia esposa. ¿Cuántos jovencitos van a tener su propia esposa y sus propios hijos después en el futuro? ¿Cuántos? Ninguno. Eunucos. ¿Ah? ¿Cuántas hermanas acá, jovencitas, ya no desean en algún momento, cuando se realicen, tener su pareja, su esposo, tener sus hijos? ¿Cuántas mujeres? Ellas desean más que los varones. Amén. Sí, porque a la final eso es parte de la vida. Parte de la vida es que usted en el futuro tenga su propia familia, ¿o no es así? Yo como padre no puedo sostener o detener a mis hijos toda la vida. Me casé, mi pareja, tuvimos 4 hijos, un día los 4 hijos se irán de casa. ¿Y con quién me quedaré? Con la persona que inicié. Por eso es que yo debo aprender a mantener una muy buena relación con mi pareja. Porque cuando los hijos se vayan, con quien debo de entenderme con ella. Y si no la conocí, cuando ya sea un anciano y la vea, diré, ¿quién eres tú? Porque no aprendí a disfrutar de mi pareja y a conocerla, de tal manera que vayamos creciendo en los años, ¿verdad? Que vayan avanzando los años y tener ese deseo, ¿verdad? Esa situación interna de seguir enamorado. Amén. Porque aquí dice que Sansón se enamoró. ¿Sabe que cuando alguien se enamora, lo que hace es entrega su corazón? ¿Cuántos están enamorados de Jesús? Pero de Jesús el Salvador, pues no el hermano Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos están enamorados de Jesús? Y le entregamos nuestro corazón a Él. ¿Por qué? Porque estamos enamorados. ¿Se ha escuchado esa alabanza que dice, enamorado de Jesús, enamorado? ¿Ah? ¿Se ha escuchado esa alabanza? ¿Sí la ha cantado? ¿Por qué le entregamos nuestro corazón al Señor? Porque estamos enamorados del Señor. Cuando uno se enamora, entrega su corazón. No entrega cualquier cosa, hermano, entrega su corazón. Y ahí está la vida, entrega su vida. Por eso es que los fracasos traen decepciones, porque uno ha entregado la vida y esa vida ha sido decepcionada. Por eso son los dolores cuando hay las rupturas matrimoniales, las rupturas de novios inclusive, porque se ha entregado el corazón y no se ha recibido una respuesta favorable. Entonces dice acá que por fin Sansón parece que va a sentar cabeza. Este hombre que se enamoró de una filistea, que después se acostaba con ramera, por fin se enamoró y el padre a la final dijo, bueno, ya Señor, ya era hora que este muchacho cabezón siente cabeza. El problema estaba que Sansón se enamoró de la persona equivocada. Ese es el problema. Se enamoró de una mujer llamada Dalila. Asumo yo que Dalila era hermosa. Asumo yo que Dalila era hermosa.
para que Sansón se haya enamorado, el hombre más famoso del planeta, el joven de la época, el TikToker del momento, como dicen ahora, el influencer de más de 1 millón de visitas o de vistos. Se enamoró, bomba, hermano, bomba, se enamoró Sansón. Y todas las que estuvieron probablemente queriendo enamorarlo, que babiaban por Sansón, no pudieron, pero una lo capturó. Y esa una que lo capturó era la equivocada. Terrible, ¿no? Era la equivocada. Entonces esta mujer se aprovechó del pobre hombre, porque a veces así son, ¿verdad? Se aprovechan de nosotros los hombres, ¿verdad? Se aprovechó del corazón enamorado del pobre hombre. Y escúcheme, cuando el pecado entra en la vida de una persona, el pecado debilita, el pecado ciega y el pecado esclaviza. Debilita, ciega y esclaviza. Enamorado de Dalila, 4 veces lo atendió tan bonito para que le descubra el secreto de su fuerza. 4 veces. La primera en el verso 7. En el verso 6 que empieza, pero él le responde en el verso 7 del capítulo 16. La segunda en el verso 10, que le responde en el verso 11. La tercera en el verso 13, que le responde ahí mismo, ¿verdad? En el verso 13 mismo. Y la última, en la que ya, ¿verdad? En la que ya no pudo zafarse, ya no pudo librarse, porque lea conmigo el verso 16. No vamos a leer por tiempo todas las veces. Vamos al verso 16 del capítulo 16. Dice, y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal. ¿A qué fue reducido Sansón? El hombre de la época, hermano. Dice que su alma fue reducida a mortal angustia. Y como estaba enamorado, y cuando uno está enamorado descubre todo su corazón, ¿sí o no? Cuando uno está enamorado, descubre todo su corazón. Le cuenta a la pareja todo, no le oculta nada, porque está enamorado. Cuando yo era chiquito, mi mamá me daba con un látigo y que comienza a contarle todas sus historias trágicas, ¿verdad? Y papá nunca me dio un abrazo. Y cuando yo me saqué 10, nunca me dijo bien, hijo, sino que me dijo, esa es tu obligación, sigue estudiando. Y eso me dolió el corazón. Y después tuvieron que llevarme a un psicólogo. Y después a un psiquiatra porque me volvía loco o loca. No lo sé. Pero cuando uno está enamorado, descubre lo que hay en el corazón a la persona que ama. Amén. Las parejas están arriba, si no les preguntáramos a ellos, si no le descubren todo a su pareja. Sí, porque cuando uno está enamorado, le descubre todo lo que está pasando, porque ama a esa persona. Amén, hermano. Entonces, lamentablemente, Sansón había ido en una escalada de desobediencia que iba, que sube como la espuma. Entonces, el pecado de Sansón lo debilitó. Y esa fue la causa, hermano, porque tristemente el enemigo lo hizo trapo, el enemigo lo hizo añicos, el enemigo casi lo destruye. Fue la burla del diablo. Fue el trapeador de Satanás. Mire conmigo el verso número 18 del capítulo 16. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, porque esta mujer lo vendió por plata.
raíz de todos los males, dice la Biblia, es el amor al dinero. Cuando la gente tiene amor al dinero, no tiene amor a su familia, no tiene amor a sus hijos, no tiene amor a nada. Hay muchos narcotraficantes que por amor al dinero no les importó que sus hijos su esposa vaya a la cárcel, que sus hijos estén exiliados, no les importa nada porque tienen amor al dinero. Escúcheme, usted y yo, aunque no tengamos un peso en el bolsillo, pero tengo una esposa a quien amo, tengo unos hijos a quien amo, alabado sea su nombre. Aunque no tenga nada en este mundo, yo amo a mi familia, bendito sea el Señor. Amén, hermano. Y luego dice, verso 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. ¿Cómo lo habrá tratado, no? Imagínese a Sansón en las rodillas de Dalila, ¿verdad? Ella sentadita, él acostado en el sofá con la cabeza puesta en sus rodillas, y ella le sobaba la cabeza y su pelo largo, y le decía, duérmete mi amor, descansa, estás muy cansado, hoy duérmete. Duérmase mi niño, duérmase mi amor. Y comenzó quizás a cantarle canciones de cuna. Y Sansón, enamorado, entregado en los regazos de esta mujer, simplemente se durmió. Y cuando se durmió, ¿verdad? Dice que ella llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas, o sea, los 7 moños que tenía de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó. El don se fue, hermano. Mire cómo puede perder un ministro el don. Cómo un ministro puede perder el don por la desobediencia. Porque llega un momento en que parece que Dios está mirando por otro lado, pero Dios no está mirando para otro lado. Dios lo que está esperando es que usted y yo reaccionemos y que le digamos al Señor, Señor, ayúdame, no puedo más con esto, perdóname, y que vuelvas otra vez al Señor, alabado sea su nombre. Porque si no hacemos eso, por más que tú y yo tengamos un llamado, por más que tú y yo tengamos un don, que cantemos bonito, que prediquemos elegante, que toquemos la batería muy bien, que sirvamos en la iglesia, por más que hagamos eso, mientras estemos esclavizados, debilitados por el pecado, el don se va a ir, el don se va a apagar, el don Dios lo va a retener, lo va a pagar, porque los dones no, es verdad que los dones no son quitados, pero se apagan los dones. Amén, hermano. Se apagan, ya no son nada, no sirven para nada, son como címbalos que retiñen, solo hacen bulla y nada más. Puedes cantar con la voz más preciosa, pero si no está el don, no pasa nada. Amén. Por eso es que hay que considerar todo en el Evangelio. Todo hay que considerarlo, hay que pesarlo. ¿Qué es mejor? ¿Qué puedo perder? ¿Qué puedo ganar? Hay que siempre hacer un análisis de todo en la vida. Y no dejarse llevar por las concupiscencias, por el mal deseo. Porque vamos a terminar como terminó Sansón, que la fuerza, el don que tenía, el poder de Dios, la presencia del Espíritu se apartó de él. Amén. Entonces dice, mira, vea conmigo, verso 21. Verso 20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué terrible fin para un hombre, que nos puede pasar a nosotros, por supuesto, ¿eh? Si estamos aprendiendo acá, es porque Dios nos está advirtiendo de lo que nos puede pasar si es que nosotros seguimos el mismo camino. Ya Dios no estaba con él, hermano. Y si no hay la presencia de Dios, ya no hay nada. Ya no existe nada. Ya no hay nada. Quedamos a merced de Satanás. Quedamos a merced del diablo. El diablo va a hacer con nosotros lo que nos da la gana. Vamos a parecer pelota de fútbol en cancha enemiga, hermano. De aquí para allá y de allá para acá, pateados por el enemigo. ¿Queremos eso en nuestra vida? No creo que alguien con sano juicio quiera eso en su vida. Yo no creo que alguien, aunque sean los niños, reflexionen y dicen, no, pastor, yo eso no
quiero en mi vida. Si los niños reflexionan, cuánto más los jóvenes, cuánto más los adultos tenemos que reflexionar. Amén, hermano. Y dice el verso 21 que los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Mire lo que es el diablo, ¿no? El diablo no perdona, hermano. El diablo no tiene misericordia. El diablo no es que, pobrecito, ya déjalo que él era poderoso en Dios, así que no lo toque. Nada que ver. Nada que ver. El diablo es malo, es perverso. Él quiere tu muerte, destruirte, quiere que vayas al infierno, no quiere que vayas al cielo. Esa es la labor de Satanás. Él vino a matar, a robar y a destruir. Amén. Dice que le sacaron los ojos. Ya sin ojos, ¿para qué? Pues hermano, ¿de qué le sirven a una persona ya que no tiene ojos? Si ya cualquier mujer bonita no le iba ni a mirar, ni él tampoco la iba a mirar. Toda su concupiscencia de lujuria, de deseo sexual, ¿a dónde iba? Ya a ningún lado. Le sacaron los ojos y era esclavo del diablo. Mire, él dice el verso 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón los filisteos, ¿verdad? Dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Ahora Sansón iba a ser un payaso, hermano. Llamen a Sansón para reírnos. Llamen al payaso sin ojos. Dice, y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Es tremendo esto, es trágico. Esto es trágico. Causa en el corazón dolor, tristeza, pero también cierta indignación. Dios quiere que tú triunfes, que yo triunfe en la vida. Dios no quiere el fracaso. Dios no es Dios de fracaso. Dios es Dios de victoria, de triunfo en triunfo, dice la Biblia. Es decir, hay un triunfo, Dios quiere otro triunfo y otro triunfo, porque Dios es de subida, no es de bajada. El que es de Satanás, pero tú y yo no somos del diablo, somos de Dios. Alabado sea su nombre. Y si somos de Dios, hay que ir subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Pregunto, ¿estás subiendo o estás estancado? Porque estancarse es peligroso. Estancarse, o sea, quedarse es o subo o bajo. Pero lo más probable es que baje. No sé si me hice entender. Así sea paso de tortuga coja, así sea paso de tortuga con asma, como dice alguien por ahí, pero caminando hacia adelante, firmes hacia adelante, porque nuestra redención está cerca, dice la palabra. Erguíos vuestras cabezas, iglesia, levanta la cabeza, iglesia, porque pronto viene el Salvador, alabado sea su nombre. Amén. Hasta los niños quieren aplaudir y los jóvenes nada que ver, hermano. Con esto quiero terminar, hermano. Mire, terminó Sansón ciego, preso, sirviendo de payaso, de juguete, dice aquí. Pero en medio de todo eso, hermano, en medio de todo eso, Dios iba a cumplir el propósito en Sansón. Pero, Sansón tuvo que humillarse. Dice el verso 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, mire, clamó. ¿Qué es clamar, hermano? ¿Ah? ¿Qué es clamar? Clamar no es solamente orar. Clamar es gritar. Clamar es tirarse al piso. Llorar no sé porque ya no tenía ojos, pero gritar sí podía, porque lengua sí tenía. Clamar es eso. Clamar es gritar desesperadamente. Clamar es comenzar a recordar lo que Dios quería para mí y lo que me he convertido. Y decir, Señor, esto no era lo que tú querías para mí. Esto no era lo que tú habías establecido para mí. Yo estoy en esta condición por mi propia desobediencia. Ten misericordia. Eso es clamar. Que en medio de la crisis no le eche la culpa a nadie, sino que pida misericordia. Y Dios, que es Dios de misericordia, también es amplio en perdonar. Amén, hermano. Entonces Sansón clamó Sansón a Jehová y dijo,
Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, la última vez, Señor. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y dice que asió Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra, y dijo: muera yo con los filisteos. Y Dios le dio nuevamente ese último hálito de fuerza para que tristemente muera él y mueran también sus enemigos. Hemos relatado esta historia, hermano, que no es una simple historia, que no es una simple narrativa, sino que trae mucha enseñanza, especialmente para los jóvenes, para que aprendan cuando son pequeños, adolescentes y jóvenes y están bajo tutela de sus padres, obedezcan a papá, porque son la autoridad que Dios ha delegado para que los críen y los críen bien. Y si ya se casan, bueno, siempre obedezcan a Dios y cumplan lo que Dios establece para la familia, para el matrimonio. Y les aseguro que si ustedes hacen eso, les va a ir muy bien, tanto a ustedes como a su descendencia. Amén. Den una alabanza de aplauso a Jesucristo. Póngase de pie. Póngase de pie. Póngase en pie. Pasen todos los jóvenes acá al frente. Vamos a hacer una oración por los jóvenes para que Dios los fortalezca. Vengan los jóvenes. Rapidito, vengan todos los valientes de Jehová. Vengan rapidito. Póngase aquí al frente. Vamos a hacer una oración por los jóvenes para que Dios los ayude en medio de este mundo en crisis, en medio de esta sociedad perversa. Dios los ayude. Amén. Así que vamos a orar. Cierre sus ojitos ahí. Los padres allá atrás, acompáñenme en oración, respalden en oración por sus hijos. Respalden a sus hijos en oración. Ayúdenme también allá a clamar al Señor para que Él los guarde. Mire, el mundo está lleno de tentaciones, hoy más que nunca, hoy más que antes. Hoy existe la tecnología, existe la abundancia de información. Hoy existen muchas cosas que hacen perder a nuestros hijos. Hoy existen personas inescrupulosas, bandas delictivas que reclutan jóvenes. Mire, todo este peligro está sobre nuestros hijos. Quizás no tuvimos eso en nuestro tiempo. Es verdad, no tuvimos, y por eso quizás no entendemos la dimensión de lo que está pasando. Pero si hacemos un poquito de memoria, si nos examinamos, nosotros vamos a entender la dimensión de lo que está pasando. Y cualquiera de nuestros hijos son presa fácil. Cualquiera de nuestros hijos pueden ser captados, pueden ser tomados, pueden ser reclutados por el diablo. Y no queremos que eso suceda con ustedes, mis queridos jóvenes. Los amamos en Cristo Jesús. Cierren sus ojitos ahí. Los varoncitos, dense un abrazo. Abrácense todos ahí. Júntense. Acá mis hermanas mujercitas, cójanse de la mano también. O abrácense si quieren. Juntos. Debemos estar todos juntos. Padre eterno, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojitos. Padre eterno, en el nombre de Jesús. Oro por mis hermanitos jóvenes, Señor, por los adolescentes, aún por los niños, Señor, que están en este lugar. Te ruego, Dios mío, que tú, oh Dios eterno, los guardes de todo mal. Tú los hiciste nacer con un propósito. Los has llamado a esta iglesia local con un propósito. Levántalos, Padre, que ese llamado que usted estableció en sus vidas se cumpla. Que ellos sean chicos obedientes a sus padres, obedientes a tu palabra, Señor amado, para que sean exitosos, para que no fracasen, para que el enemigo no los engañe. En el nombre de Jesús reprendemos todo argumento satánico, reprendemos toda obra satánica en contra de sus vidas. Lo que sea destinado del infierno para ellos sea destruido en el nombre de Jesús. Y que sea tu
Espíritu Santo, Señor, háblales al corazón, fortalécelos, ayúdalos, Dios mío, a los entender, Señor amado, que en ti está la victoria, el triunfo, que en ti está, Señor, la prosperidad, tanto física, espiritual, material, familiar, en ti está todo, Señor amado, porque tu bendición es suficiente, es más que suficiente. Bendecimos a nuestros jóvenes en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a los adolescentes, bendecimos a los niños, bendecimos a los jóvenes, bendecimos a los padres también, Señor amado, para que ellos sepan criar a sus hijos ahí, Padre eterno, en temor de Dios, para que ellos enseñen la palabra a sus hijos en el nombre de Jesús. Fortalécelos, Padre, ayúdalos, que aquí están, Dios mío, los futuros ministros, tus futuros pastores, aquí están tus futuros salmistas, Señor. Aquí están, Dios eterno, los maestros de escuela dominical. Aquí están, Dios mío, los profetas que tú levantarás, tus voceros. Aquí están, Padre, levántalos, ayúdalos, señálalos, Dios mío. Ponles un sello en el corazón. Para esto han nacido, para cumplir los propósitos eternos y divinos que el Señor ha determinado para sus vidas. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Guárdalos del mal, líbralos del mal. Líbralos del peligro, líbralos del enemigo, líbralos de todo aquello que los acecha, líbralos de las tentaciones, líbralos, Padre eterno, aún de las concupiscencias de sus corazones. Vuelve sus corazones a ti, Padre, que ellos puedan amar al Señor con un corazón sincero y que siempre, siempre, siempre se pregunten dentro de sí si lo que hacen glorifica tu nombre. Cuando hay esa pregunta, siempre habrá una respuesta. La respuesta será de bendición cuando así se hace, y será también, Padre, de fracaso cuando no se hace. Pero ellos no son fracasados, ellos son exitosos, son hombres y mujeres de éxito, Padre, de prosperidad espiritual. Los bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por sus vidas. Gracias, Padre, por cada joven. Míralos como están aquí, Señor, unidos en un abrazo. Así manténlos siempre, Padre. Llévate la envidia, llévate, Señor amado, la competencia de ellos. Llévate, Señor, todo aquello que los divide, llévatelo. Únelos como un cuerpo, porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Manténlos unidos siempre, Padre. Perdona, Dios mío, si alguien se ha ofendido. Perdona, Señor, si alguien se ha lastimado en su corazón. Perdona, restaura los corazones. En el nombre de Jesús, que seamos una familia, porque tu palabra dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Los bendigo, Padre, junto a los progenitores, junto a los padres de estos jóvenes, estos niños. Los bendecimos a nuestros hijos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Vamos, dígale amén. Vamos, dele gracias, dele un aplauso. Dele gracias, dele gracias. Dele gracias al Dios eterno. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Amén.